Existe algo extremadamente extraño ocurriendo en la mente de millones de personas hoy. Aunque físicamente estén quietas, mentalmente nunca descansan. Siempre hay ruido, pensamientos, preocupaciones, escenarios imaginarios, ansiedad, recuerdos, miedo al futuro, comparaciones. Todo ocurriendo constantemente dentro de la cabeza. Y lo más inquietante es que muchas personas ya olvidaron cómo se siente la verdadera calma mental. Porque crecieron en un mundo donde el cerebro nunca tiene silencio real. Nunca. Incluso cuando el cuerpo descansa, la mente sigue corriendo. Pantallas. Notificaciones. Contenido. Información. Estimulación constante. Y lentamente el cerebro comienza a vivir en estado permanente de hiperactividad psicológica. Por eso tantas personas hoy se sienten agotadas incluso sin haber hecho esfuerzo físico importante. Porque el cansancio moderno muchas veces no es corporal. Es mental. Es emocional. Es nervioso. Y aquí aparece algo muy importante. La mente humana no fue diseñada para procesar el nivel de estimulación que recibe actualmente. Durante la mayor parte de la historia humana existían pausas naturales. Silencio. Aburrimiento. Momentos de reflexión. Pero el mundo moderno eliminó casi completamente esos espacios. Ahora incluso los segundos vacíos son llenados inmediatamente. Esperas viendo el teléfono. Comes viendo videos. Caminas escuchando algo. Descansas consumiendo más contenido. La mente nunca se detiene realmente. Y eso tiene consecuencias enormes. Porque cuando el cerebro permanece demasiado tiempo en estado de estimulación constante, empieza a perder capacidad de regularse naturalmente. El sistema nervioso se vuelve hipersensible. La ansiedad aumenta. La concentración disminuye. El sueño empeora. La energía emocional se agota. Y lentamente la persona comienza a sentirse atrapada dentro de su propia cabeza. Piensa demasiado. Analiza demasiado. Preocupa demasiado. Y aunque externamente parezca normal, internamente vive cansada constantemente. Aquí es donde aparece una verdad extremadamente incómoda. Muchas personas ya no saben diferenciar entre pensar y sobrepensar. Creen que están reflexionando profundamente sobre su vida. Pero en realidad muchas veces solo están atrapadas en ciclos repetitivos de ansiedad mental. Y eso cambia completamente la situación. Porque pensar de verdad normalmente produce claridad, mientras que sobrepensar produce confusión. El pensamiento útil lleva a acción. El sobrepensamiento lleva a parálisis. Y el problema es que el cerebro ansioso intenta resolver emocionalmente incertidumbre absoluta. Algo imposible. Entonces crea escenarios infinitos. ¿Y si sale mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si no soy suficiente? Y esos pensamientos pueden repetirse durante horas, días, años incluso, hasta convertirse en ruido constante de fondo. Y aquí aparece algo todavía más peligroso. La mente hiperactiva lentamente consume presencia. Porque cuando siempre estás atrapado en pensamientos sobre pasado o futuro, dejas de experimentar plenamente el presente. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en otro lugar. Y eso destruye calidad de vida muchísimo más de lo que parece. Porque la vida solo ocurre realmente en el presente. Pero muchas personas casi nunca están completamente presentes. Siempre están mentalmente en otro escenario. Otro problema. Otro miedo. Otra preocupación. Y eso crea sensación extraña de desconexión permanente. Como si la vida estuviera ocurriendo delante de ti, pero tú no terminaras de sentirla completamente. Y aquí aparece algo extremadamente importante. El cerebro humano tiene una tendencia natural hacia negatividad. Esto existe por supervivencia. Nuestros antepasados necesitaban detectar amenazas rápidamente para sobrevivir. El problema es que hoy muchas amenazas son psicológicas, no físicas. Entonces el cerebro permanece constantemente buscando problemas incluso cuando no existe peligro inmediato real. Busca riesgos. Busca errores. Busca escenarios negativos. Y si además alimentas constantemente tu mente con estrés digital, noticias, comparación social y estimulación infinita,
ese sistema se intensifica todavía más. Por eso tantas personas viven mentalmente agotadas. Porque su cerebro nunca sale completamente de estado de alerta. Y vivir demasiado tiempo en alerta destruye paz interna lentamente. El cuerpo libera tensión constantemente. La mente permanece hiperactiva. El sueño pierde calidad. Y eventualmente la persona comienza a sentirse emocionalmente drenada sin entender exactamente por qué. Pero aquí aparece algo todavía más profundo. Muchas personas usan distracción constante precisamente para evitar quedarse solas con sus pensamientos. Porque el silencio revela cosas incómodas. Inseguridades. Vacíos emocionales. Miedos. Preguntas existenciales. Entonces el ruido se convierte en anestesia. Mientras exista contenido constante, entretenimiento constante o distracción constante, no necesitas enfrentarte completamente a tu mundo interno. Pero el problema nunca desaparece realmente. Solo queda enterrado bajo estimulación. Y tarde o temprano vuelve. Especialmente durante la noche. Cuando todo se vuelve silencioso. Porque ahí muchas personas descubren algo inquietante. No saben estar tranquilas consigo mismas. Y eso revela cuánto depende su estabilidad emocional del ruido externo. Pero aquí está la paradoja. La verdadera paz mental no aparece añadiendo más distracción. Aparece aprendiendo a tolerar silencio nuevamente. Y eso es extremadamente difícil para muchas personas modernas. Porque el cerebro hiperestimulado interpreta silencio como aburrimiento o incomodidad. Pero precisamente ahí comienza recuperación mental. Cuando reduces ruido. Cuando recuperas espacios de quietud. Cuando permites que el sistema nervioso finalmente desacelere. Y esto puede sentirse extraño al principio. Porque muchas personas están literalmente adictas a estimulación mental constante. Necesitan revisar algo. Escuchar algo. Consumir algo. Todo el tiempo. Y cuando eso desaparece, sienten ansiedad. Pero esa ansiedad muchas veces no significa que el silencio sea malo. Significa que el cerebro olvidó cómo existir sin hiperestimulación permanente. Y aquí aparece otra verdad extremadamente importante. La mente cansada toma peores decisiones. Muchísimo peores. Porque agotamiento mental reduce claridad emocional. Reduce autocontrol. Reduce paciencia. Reduce capacidad de pensar profundamente. Entonces las personas comienzan a actuar impulsivamente. Buscan placer rápido. Evitan esfuerzo. Se distraen fácilmente. Y eso crea más caos psicológico. Por eso proteger paz mental se volvió una habilidad extremadamente importante en el mundo moderno. Porque el entorno actual constantemente intenta secuestrar atención y energía emocional. Todo compite por tu mente. Publicidad. Redes sociales. Noticias. Opiniones. Contenido infinito. Y si no desarrollas control consciente, terminarás viviendo mentalmente fragmentado. Siempre cansado. Siempre distraído. Siempre reaccionando. Nunca realmente presente. Y aquí aparece algo todavía más aterrador. Muchas personas pasan tantos años viviendo mentalmente sobrecargadas que eventualmente creen que sentirse ansioso y agotado es normal. Se acostumbran al caos interno. Olvidan cómo se siente una mente tranquila. Y eso es peligroso. Porque cuando normalizas agotamiento mental constante, dejas de buscar soluciones reales. Simplemente sobrevives. Pero sobrevivir no es vivir plenamente. Y aquí está algo importante. Una mente tranquila no significa ausencia total de pensamientos. Eso es imposible. Significa capacidad de no quedar completamente dominado por ellos. Capacidad de observar pensamientos sin perderte dentro de cada uno. Capacidad de regresar conscientemente al presente. Y eso cambia muchísimo más de lo que parece. Porque cuando recuperas cierto nivel de calma interna, también recuperas claridad. Y claridad transforma decisiones. Transforma relaciones. Transforma hábitos. Transforma calidad de vida. Porque finalmente puedes escuchar tu propia mente sin tanto ruido interfiriendo constantemente. Pero llegar ahí requiere algo que pocas personas están dispuestas a hacer. Reducir estímulo. Reducir distracción.
Reducir dependencia emocional de entretenimiento constante. Y eso puede sentirse incómodo inicialmente. Porque el cerebro moderno fue entrenado exactamente para lo contrario. Para consumir más. Más rápido. Más constantemente. Pero aquí está la realidad. El cerebro necesita pausas para funcionar correctamente. Necesita silencio. Necesita descanso real. Necesita momentos donde no esté recibiendo información continuamente. Porque solo ahí puede reorganizarse emocionalmente. Procesar experiencias. Recuperar energía. Y esto explica por qué algunas personas sienten paz caminando solas, observando naturaleza o permaneciendo lejos del ruido digital. Porque por unos momentos el sistema nervioso finalmente puede respirar. Y eso es muchísimo más poderoso de lo que parece. Especialmente hoy. Porque vivimos en una época donde millones de personas están mentalmente saturadas constantemente. Y una mente saturada pierde profundidad. Pierde creatividad. Pierde presencia. Pierde estabilidad emocional. Todo se vuelve reacción rápida. Impulso inmediato. Distracción automática. Y lentamente la persona deja de sentirse dueña de sí misma. Pero aquí aparece una verdad muy liberadora. Tu mente puede recuperarse. La atención puede fortalecerse nuevamente. La calma puede entrenarse nuevamente. La claridad puede regresar. Pero necesitas dejar de alimentar constantemente el caos mental. Necesitas aprender a proteger tu atención como algo valioso. Porque lo es. Probablemente es uno de los recursos más importantes que tienes. Tu atención define experiencia de vida. Define emociones. Define hábitos. Define dirección. Y si entregas constantemente tu mente al ruido externo, eventualmente perderás conexión contigo mismo. Por eso tantas personas hoy sienten vacío extraño incluso rodeadas de entretenimiento. Porque el entretenimiento distrae. Pero no reemplaza paz interna. Y paz interna no aparece accidentalmente. Se construye. Con hábitos. Con presencia. Con silencio. Con conciencia. Y eso puede cambiar una vida entera. Porque una persona capaz de encontrar calma dentro de sí misma desarrolla algo extremadamente raro en el mundo moderno. Estabilidad. Y en una época llena de caos psicológico, la estabilidad mental se convierte en una forma de poder enorme. Porque mientras otros viven atrapados en ansiedad constante, sobrepensamiento infinito y agotamiento emocional, tú finalmente empiezas a recuperar control sobre tu propia mente.